Hermanos, el Abba les bendiga. Voy a compartirles un sueño que tuve yo esta madrugada. Yo me desperté y lo grabé y me dormí de nuevo. Entonces cuando me desperté me recordé, pero dije, quizás no tiene mucha importancia, pero como que el padre me decía, sí, ve, busca el texto que te di y hay algo allí. Me fui al texto porque se me dio una palabra. Y yo lo leía, y yo decía, sí, pero realmente yo sé eso. Era como que sí, yo sé eso que está ahí, y sí, me acaba de dar esta palabra, pero realmente, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y entonces el Abba, yo seguí buscando hasta que me habló. Le voy a contar el sueño. Primero se me mostró como el proceso de su templo, del templo de él, de su casa. Y al final me mostraba como diferentes iglesias, templos físicos y luego un signo de igual, y me mostraba una llama de fuego. Yo entendí que el espíritu es el templo. Luego de eso me lleva a una iglesia grande, pero era sumamente grande. Y la pared estaba llena de figuras diferentes. En ella había similitud de demonios que se personalizaban en ellos. Yo veía personas, reyes, como si fueran presidentes, gente como importante, gente que han hecho como santos. Y cuando yo los miraba, ellos cobraban como que cobraban vida. Yo no les tenía miedo, simplemente yo lo veía y lo observaba, y una voz me dijo, ¿cómo podía esto ser mi templo, donde habían pintado demonios e ídolos en las paredes? Y me dio Ezequiel 8. Y yo pensé, bueno, sí, yo sé Ezequiel 8 lo que habla. Cuando yo veo esto, pues yo sabía lo que me estaba hablando. En el momento que me dice Ezequiel 8, yo rápidamente recordé de los demonios y de los santos y los ídolos que tenían pintado en las paredes del templo de Israel. Pero yo me fui a buscar más. Me fui a leerlo y lo voy a leer. Cuando me puse a leerlo, me di cuenta que él me estaba refiriendo a las tres religiones más predominantes. Cuando usted lo lee, no solamente que está lo que el mundo adora y el mundo sigue, que es el dragón, que está detrás de todo, de los líderes y de los presidentes y de estas grandes religiones, pero también vi allí lo que es la religión más grande, que está, por ejemplo, en Rusia, y yo fui allí, entré a esa iglesia, grande era, y vi cómo las personas se arrodillaban y besaban a los santos que tenían allí. También en Israel, pues visité iglesias católicas, donde yo vi allí también todo tipo de idolatría. Y también hay una iglesia ortodoxa griega en Jerusalén, donde también tienen una serie de cosas pintadas en las paredes. Y bueno, también aquí nos habla de los musulmanes, y lo vamos a ver, porque yo leyendo, yo quería saber qué más dice aquí, porque sí, esto fue lo que hicieron en ese tiempo en el templo, pero aquí hay un mensaje, porque aquí él me muestra el juicio de Ezequiel 9, que es muy similar al de Apocalipsis 7, con un sellamiento que venía a raíz de estas abominaciones, y que estas grandes iglesias en el mundo estaban juntas en el mismo juicio, y que venían muertes sobre ellos en los diferentes países donde predominan estas religiones, y en el mundo entero también, porque me fui a buscar en cada país qué porcentaje había. Entonces, cuando me muestra allí en Ezequiel 9 este juicio, y dice que hay un sellamiento a los que gimen y lloran, entendí que está relacionado con el libro de Revelaciones, pero hay más. Entonces lo que él me quiso hacer entender, y que ustedes entiendan, que cuando los juicios comiencen a pasar, ya sea por cualquier motivo que usted empiece a ver pues muchas muertes, entienda que este templo lleno de figuras y de ídolos, tiene una consecuencia. Y déjeme decirle que yo, por ejemplo, fui a Polonia una vez,
y allí el 99.5% son idólatras, son católicos y tienen figuras y tienen imágenes y tienen cuantas cosas. No hay incluso, ellos no aceptan otra religión. Y en Rusia, entonces me puse a mirar todos estos países, por ejemplo, la ortodoxa griega está en Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumania y Ucrania como la religión oficial. Ahí es mayoritario, pero está en Europa, como Alemania, está en Canadá, en Polonia, en Austria y muchos alrededor del mundo en menor porcentaje. Un ejemplo, Rusia 79%, Serbia 84%, Grecia 98%. Grecia, póngale atención, los griegos. Y saben que los griegos están por el mundo entero y tienen su religión. Los católicos y los ortodoxos y los evangélicos representan un 33% y se van a unir. Entonces, los musulmanes están entre el 20 y el 25%, más o menos. Estas son las principales. Y por esta razón viene un juicio muy fuerte. Ahora, voy a leerle lo que el Abba me dio para que me entienda. Dice que es una visión de las abominaciones. Entonces, eso que yo vi, aunque lo vi en un solo lugar, él me mostró todo lo que se esconde detrás de estos ídolos, estas imágenes. Y dice en el verso 6, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces, fíjense, grandes abominaciones que alejan a su pueblo del santuario. Pero el santuario no es una iglesia como tal, sino el Espíritu Santo, el fuego. O sea, el templo somos nosotros. Por eso se me enseña primero como varias iglesias y después como un signo de igual el fuego. Y eran iglesias, incluso fue por fuera y eran como blancas. Era como edificaciones blancas y luego igual y este fuego. Entonces luego entro dentro y veo todo esto. Y luego dice en el verso 8, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Y he aquí toda forma, fíjese, forma de reptiles. Reptiles, serpiente. Y esto está relacionado con la serpiente, con el dragón, con Satanás. Luego dice, y bestias abominables. Y bestia está asociado a los hombres, a los gobernantes, a los poderosos. Por eso yo veía presidentes y veía santos, de esos que tienen figuras, y veía personas diferentes. O sea, habían personas como tal, porque yo he ido a esas iglesias y la he visto y siempre son como santos, pero habían personas como si fueran generales, gente como poderosa, como de ejército y cosas así. Y luego dice, y todos los ídolos, ahí están los ídolos, en aquellos que la casa de Israel, su pueblo entre de las naciones, ha puesto sus ojos y su confianza. Dice, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y eso ídolo es idolatría, tanto a los hombres, a los gobiernos, a los pastores, a aquellos que se postran ante las imágenes, los ortodoxos griegos se postran, tienen santos cada uno, los católicos también, y toda esta idolatría tiene una consecuencia, y la consecuencia es de muerte, fatal. Y eso era lo que él me estaba mostrando. Luego dice que delante de ellos habían 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y dice que ellos tenían un incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y que le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Elohim. Elohim ha abandonado la tierra. Entonces aquí, cuando habla de casa de Israel,
envuelve a todo el pueblo que está entre las naciones, entre las religiones diferentes. Aquí me pone las mayoritarias para que yo visualice, pero está en todos. Y luego dice, ven, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Elohim que está al norte, y he aquí mujeres. Y mujeres representan iglesias, rameras, que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? El niño que se representa con la Virgen. Entonces, él me mostró aquí la iglesia católica, las imágenes que están en las iglesias ortodoxas griegas, más arriba con sus incensarios. Luego me muestra aquí lo que hacen estas mujeres con el niño Jesús y todo esto, que es el que conoce estas cosas sabe de dónde viene eso, el Tamuz, que nació el 25 de diciembre, los que celebran Navidad, y ahí incluye al cristianismo y todo el que celebra a este niño, al que nació el 25 de diciembre, que es Tamuz. Incluso, miré que la palabra Tamuz viene de pastor, imagínense. Entonces luego dice, verso 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y aquí el Abba me mostró a los musulmanes. Los musulmanes adoran hacia la Meca, dándole la espalda a donde estaba el templo. Entonces, ahí viene representándolo a ellos, pero también a todo aquel que tiene el sol como su día de adoración. Y luego dice, tú, le dice el verso 17, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana. Esto es poca cosa para la casa de Judá, y ahí incluye a los judíos. Y dice, para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí. Y luego dice, verso 18, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Si usted se fija, cuando le estaba leyendo hablaba de la casa de Israel, y luego me lleva al templo, a los musulmanes y a los judíos. Y luego vienen los instrumentos de destrucción y vienen los juicios. O sea, hay 6 instrumentos de destruir. Entonces hay que ver que yo siempre he pensado que esos 6 instrumentos tengan que ver con las 6 trompetas. Y fíjese que luego en el verso 9 dice, porque todo el mundo empezaba a caer muerto. Entonces Ezequiel le preguntó que si él iba a destruir al remanente de Israel. Remanente. Y él le dice, la maldad de la casa de Israel, que representa a Efraín, que representa a las naciones, de los 4 extremos de la tierra, a todo su pueblo esparcido, dice, y de Judá, los judíos, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Elohim la tierra y él no nos ve. O sea, se han alejado de él, están adorando pues a los gobiernos, siguiendo doctrinas de hombre, adorando imágenes, ídolos, idolatría y todo lo que usted está viendo, que si rabino, que religiones. Pero principalmente lo que el Abba me quería mostrar es que detrás de todas esas figuras que habían allí en esa iglesia, la iglesia tenía un techo alto y se veían arriba. O sea, él me estaba mostrando que lo que gobierna arriba, que todo lo que es el liderazgo, presidentes, gobierno, están endemoniados, que son demonios que están allí, y que cuando una persona cede al gobierno o al líder o al pastor y no al buen pastor, y esto incluye a todas estas religiones, esos están endemoniados y entonces estos llevarán el castigo. Y de eso trataba el sueño. Pero es algo que yo lo sabía, pero bueno, yo dije, bueno, Abba, lo voy a compartir como una enseñanza corta, pero que tiene mucho significado. Al final, ¿qué les puedo decir? Salid de Babilonia, pueblo mío, porque Babilonia es el misterio de las rameras y madre de rameras. Y las rameras representan
todas las iglesias, la Babilonia también es la que le da a tomar del vino de la fornicación a los reyes de la tierra. Y en esa iglesia, si usted se fija que muchos gobernantes y presidentes pues tienen sus religiones oficiales y casi siempre son esas, o el Islam, o el catolicismo, o la ortodoxa griega. Y hay un juicio fuerte de muerte. Y cuando le digo de muerte, es que van a pasar cosas donde van a morir por masa personas. Y que usted sepa que esta es la razón de lo que Él va a traer. Amén. El Abba les bendiga.